El tiempo parado que estuve haciendo rehabilitación con el codo jodido y sin poder hacer las cosas que a mí me gustaban, me dio tiempo a pensar en lo que era mi vida en ese momento, ¿no? Yo tenía 39 años, iba a cumplir 40 y tenía la vida solucionada, pero sin embargo yo notaba que me faltaba algo, ¿no? O sea, había algo que yo quería hacer y no sabía muy bien qué era. Pensaba que era simplemente escribir un libro. Entonces pedí la excedencia en mi trabajo y como tenía esta moto, en cuanto me recuperé, empecé a viajar. Y eso fue el cambio de mi vida. Esta moto cambió mi vida. No porque yo decidiera en su momento, voy a dar la vuelta al mundo, voy a viajar, voy a convertirme en aventurero. Yo son cosas que ni me planteaba. De hecho, si me hubieran preguntado entonces lo de dar la vuelta al mundo, hubiera pensado que era imposible. ¿Cómo se puede dar la vuelta al mundo en moto si hay mar, ¿no? O sea, llega un momento en que se acaban los continentes. Pero poco a poco, esta moto fue introduciendo en mí esta pulsión por el horizonte y sobre todo por descubrir. Entonces fue cuando crucé África. No crucé África en esta moto, porque yo fui a Nairobi y me compré allí la R80 GS del libro de 1 millón de piedras, que la conservo, está en Integral Moto. Pero cruzar África ya me enseñó que yo era más capaz de hacer cosas de las que jamás pensé. Porque claro, cuando cruzas África y cruzas África tú solo, tú lo que esperas es que te maten, ¿no? Que te roben, o que te pongas enfermo y te mueras allí, porque es lo que nos enseñan en los informativos. Lo que tú ves en el telediario es que hay un montón de negros con Kalashnikov y que todos son guerras y enfermedad y hambrunas. Sin embargo, cuando llegas a África tú solo en moto, yo lo único que pensaba, bueno, mientras no me maten, pues entonces un día más, ¿no?, que estoy viviendo esta aventura. Pero no solamente viví un día más, sino que conseguí cruzar toda África. Y conseguí cruzar toda África no porque yo fuera muy experto, porque era un aventurero muy inexperto y bastante malo, sino porque aquellos negros de los informativos resultaron ser personas decentes que me ayudaron. El descubrimiento de que se puede viajar por el mundo sin temor a que te maten, pues es trascendental. Y en ese momento yo tenía esta moto, entonces empecé a viajar con ella. Entonces, al principio, el primer viaje que yo hice con la gorda en su configuración original, que eran maletas de plástico, las maletas Vario, eran llantas de aleación, que se supone que no son inadecuadas para los viajes así de aventura, hasta arriba de cosas, ¿no? La bolsa de depósito y parecía un globo, y yo iba con pantalones de tela y una chaqueta de cuero. Con una moto en principio inadecuada para la aventura, yo llegué hasta la frontera con China, cruzando la ruta de la seda, conseguí regresar, después hacer Oriente Medio, en fin, llegué hasta los territorios palestinos y demás. Claro, un viaje de esas características te cambia por completo la vida. Es un viaje, digamos, más interior que exterior. A partir de ese momento, yo empiezo a transformar la moto. Según yo me voy adaptando a la vida de viajero, a la vida de aventurero, me voy convirtiendo en más capaz y al mismo tiempo voy transformando mi moto poco a poco. Entonces la moto sigue siendo una GS 1200, digamos normal y corriente de serie, pero más adventurizada. Después de haber hecho el viaje este de Asia Central y de Oriente Medio, me voy a Irlanda a contaros la historia del capitán Francisco de Cuéllar, este náufrago de la Armada Invencible, que está contada en el libro Europa Nómada. Y después hago un proyecto que es la vuelta completa al Mediterráneo. Un viaje que ahora, por cierto, es muy difícil de hacer porque yo hago ese viaje en el año 2010 y según voy saliendo de los países empiezan a surgir las llamadas primaveras árabes, que yo ya me di cuenta en ese momento que ese nombre era una auténtica falacia. Dije, esto de primavera árabe no tiene nada, aquí solamente va a ocurrir el caos. Porque otra cosa de las que yo os digo muchas veces es que la peor injusticia de todas es el desorden. Porque el desorden es lo que impide a la gente vivir en paz. Y la peor injusticia es la falta de paz. Entonces, aquello, por supuesto, Gaddafi era un criminal, Mubarak era un criminal. Hay criminales por todo el mundo. De hecho, el mundo, la mayor parte de los países son dictaduras. Yo defino el mundo como un conjunto de dictaduras, ¿no? Y las fronteras son las líneas arbitrarias que dividen o que separan el poder de un dictador del poder del dictador vecino. La mayor parte del mundo son dictaduras. Bueno, pues eso es como funciona. Si tú sustituyes una dictadura a porrazos o a dándole patadas, pues no te va a surgir la democracia. Y eso es una cosa que yo ya me daba cuenta cuando crucé Oriente Medio en esa moto. Entonces, con esto os quiero decir que al mismo tiempo que yo iba viajando con la moto, no solamente comprendía cómo era yo como persona, sino que era mucho más capaz de lo que pensaba, cómo eran los demás, es decir, el otro no es el malo, el otro es una buena persona, normalmente, el otro es alguien que te va a ayudar. Pero también comprendía cómo es la realidad del mundo. Porque cuando tú te dicen que un país como Siria forma parte del eje del mal y tú cruzas Siria y te das cuenta que es el país de gente más amable que yo me había encontrado, o como cuando tú cruzas Irán y te das cuenta que los persas son las personas más hospitalarias de toda la gente que yo he conocido, cuando te das cuenta que lo que te están contando en los informativos es todo mentira,
tú tomas conciencia. Y por eso yo pego estas charlas, por eso me salgo de los temas de la moto, porque a mí la moto en realidad no es mi motivo principal. Para mí mi motivo principal es la vocación de conocer, el descubrimiento del mundo y el descubrimiento de mí mismo. La moto es el vehículo que me ha proporcionado el regalo de conocer el mundo y de conocerme a mí mismo. ¿Qué ocurre? Que yo, según voy tomando conciencia del mundo y de mí mismo, voy transformando la gorda. Y la gorda va resultando como una mariposa, se va transformando, por ejemplo, en eso. ¿Cómo surge esa versión de la gorda? En el año 2010, después de completar este viaje alrededor del Mediterráneo, es cuando pienso en lo interesante que puede ser hacer una vuelta al mundo que siga los pasos de los exploradores españoles. Porque otra cosa que yo voy descubriendo cuando voy viajando por el mundo es que me encuentro con presencia española que no me han contado en el colegio en cantidad de sitios, y eso me llama la atención. Porque cuando yo cruzo por primera vez África y me voy a Sidi Ifni, descubro que allí hay un poblado español y que allí hubo una guerra en el año 56 que no se nos contó. A mí nadie me la contó, me la contaron en la mili, ¿no? Me hablaron de ella. Entonces hay tantas cosas que voy descubriendo según voy viajando que me apetece tirar del hilo. Y entonces descubro la historia de los exploradores españoles y me parece apasionante. ¿Por qué? Porque yo estoy experimentando parte de las emociones que creo que ellos experimentaron. Entonces los siento cercanos. Por eso yo cuando hablo de los exploradores me emociono, porque para mí no son personajes de los libros de historia, para mí son seres humanos de carne y hueso que las pasaron putas en algún momento y que nos ayudaron a comprender, a dibujar el mapamundi. Yo me presento en BMW con la idea esta de la vuelta al mundo, la ruta de los exploradores olvidados, y BMW decide, digamos, apoyarme. Apoyarme quiere decir que me dan ropa y se comprometieron a darme una cantidad de dinero en piezas de la moto. Y yo les dije, tengo una GS 1200 del año 2008 que yo compré de segunda mano que ha hecho todos estos viajes. Y me dijeron en BMW, nosotros creemos que si le ponemos la cantidad de dinero que te hemos ofrecido en piezas, la moto no será todavía capaz de completar la vuelta al mundo. Entonces, bueno, pues les dije, como yo creo en este proyecto, lo que voy a hacer es comprarme una moto nueva con el presupuesto que tengo del viaje, y así os demuestro que yo creo firmemente en que voy a completar la vuelta al mundo y por eso compré Atrevida, que es mi 30 aniversario. Pero entonces la gorda quedó aparcada este tiempo. Después de dar la vuelta al mundo, que ya me hice más conocido porque empecé a subir los vídeos a YouTube, en fin, todas estas cosas que ya conocéis, en BMW dijeron, no, pues tío, tú haces cosas interesantes, queremos que pruebes la 1200 LC, ¿no? La nueva que iba a sacar. Entonces con ella me fui a Samarcanda. BMW me dejó una moto y yo experimenté qué es esto de que te dejen una moto. Y la verdad, no me gustó nada que me dejaran una moto, porque no era mi moto. Era una moto que tú usas, que al final acabas cogiéndole cariño y que después tienes que entregar para que se la vendan a otro, que supongo que se la vendieron como moto de pocos kilómetros, siempre en garaje y nunca ha hecho pista. Esa. Y entonces es cuando me surge la posibilidad de hacer la primera temporada de Diario de un Nómada. Y entonces, en ese momento, como yo necesitaba pasta para poder producir el programa, vuelvo a hablar con BMW y les digo, esto va a salir en la tele, tal, no sé cuántos. Entonces les pareció interesante, pero tenía que utilizar otra moto nueva, que era una moto roja llamada Nayansi, que era también una LC. Estuve con ella 3 meses, ¿no? La usé, la metí en el Salar de Uyuni, le hice 1000 perrerías y cuando regresé, que ya le había cogido cariño a la moto, tuve que devolvérsela a BMW. Y lo curioso es que esa moto ha acabado aquí, en La Mañeza. Entonces, esa moto con esa matrícula, con un color diferente, la misma matrícula, la misma moto, pero sin embargo parece diferente. Y al dueño estoy convencido que nadie le dijo que esa moto había hecho aquello, lo descubrió viendo vídeos. Claro, es que las motos que yo uso tienen ese problema, que salen, ¿no? Entonces supongo que le dirían que la moto tenía pocos kilómetros, que había hecho nada de pista y que había dormido siempre en garaje, ¿no? Entonces, pues nada, él la compró y tan feliz.